cambiar. Bien, entonces el día de hoy vamos son dos temas, las pruebas de la hemostasia comunes, y de ahí vamos a hablar sobre trombosis, que ya esa es la otra contraparte de lo que es la hemostasia. Entonces, para más o menos ubicarnos en dónde nos vamos a encontrar con lo de la coagulación, entonces tendríamos que definir qué es la hemostasia. Entonces hay varios conceptos de la hemostasia. El principal es mantener el estado fluido de la sangre, o sea, el estado líquido en los vasos, porque si se comienza a coagular, estamos frente ya a una patología que es la trombosis. Y para que este estado fluido, que es el normal, se mantenga, principalmente tenemos que tener una buena integridad del vaso, o sea, principalmente el endotelio. El endotelio es la capa del vaso que está pegada, o sea, que está en contacto con la sangre. Mientras el endotelio esté intacto, es como una partícula que va a proteger a la sangre para que se mantenga en estado fluido. Si el endotelio se destruye, se lesiona por una causa X, entonces ahí se comienza a activar todos los mecanismos que vamos a ver a continuación. Y la finalidad de toda esta activación es reparar esa pared que se ha destruido y que se vuelva a mantener el estado fluido de la sangre en esa zona. Pero también el otro concepto de la hemostasia es la activación de toda la cascada para formar un coágulo. Y ese coágulo es para evitar el sangrado profuso cuando hay una lesión, aunque sea pequeña, ¿no? Entonces, esos son los dos conceptos que hay que mantener. Entonces, hay un equilibrio. La hemostasia es un equilibrio entre la formación del coágulo, que sería la activación de la cascada de la coagulación, formando el coágulo de fibrina, y el sistema fibrinolítico, que es, ustedes ya saben, a través de la plasmina, para destruir ese coágulo de fibrina, reparar la pared del vaso y volver al estado normal de lo que es la estructura normal tanto de la sangre como la pared del vaso. Entonces, tenemos en la hemostasia, que esto es académico, diríamos, no es un proceso que va uno tras otro, así tan delimitado, sino que se van activando simultáneamente las diferentes vías de la cascada de la coagulación. Y entonces es un proceso dinámico, es un proceso modulado, porque también va a haber una serie de proteínas o estructuras que van a delimitar la lesión para que no sea generalizado, porque cuando ya es el cuadro generalizado, que sería, por ejemplo, el CID, ya es un cuadro patológico, se amplifica la señal porque hay una activación, por ejemplo, en las plaquetas, pero todo trabaja simultáneamente. Y se ha descrito que hay 3 fases, pero como les digo, académicamente tenemos la hemostasia primaria, que es, hablamos de la fase celular, que es la primera que se activa. O sea, cuando hay la lesión de un vaso, por ejemplo, un corte que nos hacemos, lo primero es la vasoconstricción, o sea, el vaso mismo se contrae y cuando la lesión es muy pequeña, basta con la vasoconstricción. Pero si no, se inicia el proceso de la activación de las plaquetas. Las plaquetas se van cambiando de forma y van a ir adheriéndose, es decir, se van a dirigir hacia la zona de la lesión, es la adhesión plaquetaria, y luego se van a agregar una tras otra formando el proceso del tapón plaquetario, que es un tapón inestable, que dura muy poco tiempo. Y pasamos a la fase de la coagulación, que es la fase plasmática, que dura de 5 a 10 minutos, y la intención de esa fase es la formación de la fibrina, que es un tapón ya mucho más estable. Y después viene el sistema fibrinolítico, que va a destruir el coágulo y reparar, reparar la pared del vaso. Entonces, esta estructura
y ustedes ya seguramente que la parte de la fisiología les habrán dicho que la coagulación que nos acordamos de la vía intrínseca y extrínseca, que hasta ahora la usamos porque va mucho en relación con el laboratorio, no ocurre así en el organismo. Por eso es que ya hay otras, en realidad el perfil de coagulación que nosotros tenemos muchas veces no nos puede, en patologías donde los cuadros de trastornos de la hemostasia son muy severos, el perfil de coagulación no nos ayuda para definir realmente dónde se encuentra el daño. Entonces, actualmente ya, porque la forma como existe, o sea, cómo se produce en el organismo, ya hay otros métodos que ya no es solamente el perfil de coagulación, que son pruebas muy estáticas, diríamos. Entonces, estamos hablando ya últimamente de la tromboelastografía o la tromboelastometría, que in vitro me va a ayudar a definir cómo está actuando todo el proceso de la hemostasia en el organismo, pero fuera de él, ¿no? Entonces son ya técnicas, tecnologías que ya están, ya hace mucho tiempo entraron al país y que esperamos que sea de mayor uso, porque todavía su uso está muy, muy limitado en nuestro país, que a pesar en el mundo, en cambio, ya está, incluso hay tecnologías mucho mejores, ¿no? Entonces, como ven acá, todo empieza con la lesión. La lesión del endotelio, están viendo arriba, las plaquetas llegan, se produce la adhesión, liberan una serie de sustancias, ya saben, incluso se destruye la plaqueta, se forma la agregación plaquetaria, se activa la cascada de la coagulación y se forma el coágulo de fibrina. Entonces, esto es tanto la hemostasia primaria como la secundaria. Pero ¿para qué me ayuda? Porque clínicamente yo puedo definir si el daño es primaria, de la hemostasia primaria o de la hemostasia secundaria. Y la hemostasia primaria principalmente es daño plaquetario, que puede ser por baja de plaquetas o por función alterada de las plaquetas. Y la hemostasia secundaria, ya ustedes saben, es toda la cascada de la coagulación. Entonces, cuando yo voy a ver en las pruebas de laboratorio, las normales, las que utilizamos regularmente, puedo definir de acuerdo al tipo de prueba en donde se encuentra la alteración, si la hemostasia es primaria o si la hemostasia es secundaria. Y este es en resumen la lesión del vaso, la vasoconstricción y la adhesión y agregación plaquetaria, la activación de la cascada de la coagulación, formación del tapón plaquetario y luego la fibrinolisis para reparar todo el daño que se ha producido, ¿no? Entonces, recordar que en la hemostasia primaria vamos a tener el problema plaquetario, que es propiamente hematológico, tenemos las trombocitopenias y las trombocitopatías. Las trombocitopatías son trastornos en la función de la plaqueta. Y las púrpuras vasculares, que vamos a ver, más que todo nos hacen interconsultas porque hacen púrpura, igual que la trombocitopenia, pero es por problema de extravasación del vaso. Y por tanto, estas púrpuras vasculares no son problema de la hematología. Determinarias puede ser de dermato, puede ser reumatológica, depende de la patología de fondo. Y la hemostasia secundaria, tenemos todo lo que son las coagulopatías, que pueden ser hereditarias o adquiridas. Entonces, nosotros vamos con las pruebas de laboratorio, nos vamos a ayudar a definir el diagnóstico. Entonces, tenemos en la hemostasia primaria, ¿qué pruebas tenemos al alcance? Y que en realidad estos tipos de pruebas tienen que, en los hospitales de nivel 2 y sobre todo los nivel 3, deben tener estas pruebas. Tenemos la de hemostasia primaria, tengo el tiempo de sangría, que vamos a ver es el método de Duke o el de IBI, que ya se está dejando de lado hace mucho tiempo, que ya no está siendo usada. Sin embargo, si el técnico, porque es mucho, interviene quien hace, el operador, quien hace la prueba, es una prueba muy valiosa para ver hemostasia primaria. La retracción de coágulo, la prueba de lazo y, por supuesto, la lámina periférica para ver cómo están las plaquetas. Y en la hemostasia secundaria tengo el tiempo de protrombina, que me mide la vía extrínseca, el tiempo de tromboplastina parcial,
activada, que es la vía intrínseca, el tiempo de trombina, que es la vía común. Entonces, tenemos estas pruebas que son nuestras pruebas básicas, pero si mi grado de complejidad, y esto los hospitales de nivel 3 deben tener, ya tengo ya, o sea, si alguna de mis pruebas me sale alterada, yo voy a seguir a buscar más intensamente cuál es el daño. Entonces me voy a las pruebas específicas, por ejemplo, dosar factores de la coagulación. Por ejemplo, en el caso si yo sospecho un hemofílico, el tiempo parcial de tromboplastina activa va a estar prolongado, pero tengo que dosar el factor 8 y 9 para saber si es una hemofilia O o B. Entonces tendré factores de coagulación, tendré inhibidores de los factores de la coagulación, por ejemplo, si hay un anticoagulante lúpico, o si estoy pensando en un síndrome antifosfolipídico, inhibidores fisiológicos del mecanismo de la coagulación, por ejemplo, la antitrombina 3, algunos marcadores de la activación de la hemostasia, inhibidores no específicos, mecanismo de la coagulación, y todo el estudio del sistema fibrinolítico, que ese es fundamental, y de la función plaquetaria, que ya son mucho más complejos. Por ejemplo, y acá ya hablaré de la agregación plaquetaria, etc. Entonces, de acuerdo al grado de complejidad que tenga el hospital, y en realidad los de nivel 3 y por centros de referencia, se tiene que tener ya mayor, o sea, no quedarme en las pruebas de hemostasia comunes, sino que tengo que ya tener pruebas mucho más específicas. Entonces, para recordar en la hemostasia primaria, ¿qué tengo que hacer? El recuento de plaquetas, que lo puedo hacer por el hemograma, pero es importante la revisión del frotis periférico si es que hay baja de plaquetas, porque tengo que corroborar, y eso lo voy a ver en el frotis, el tiempo de sangría, que ya les dije, la retracción de coágulo, y las pruebas más complejas, como les comentaba, en la enfermedad de von Willebrand, por ejemplo, el factor von Willebrand interviene mucho en la función de la plaqueta. Entonces, cuando hay problemas en la hemostasia primaria, me voy a ir a averiguar primero, y si las plaquetas están normales, voy a ver función de la plaqueta. Entonces, tengo que estudiar el von Willebrand, el antígeno del von Willebrand, el cofactor de ristocetina, los multímeros, y hay otra serie de pruebas también para investigar ya cada vez más complejas para el von Willebrand, y la agregación plaquetaria para los trastornos de las trombocitopatías, que pueden ser congénitas, la trombastenia de Glassman, el Bernard-Soulier, etc. Por ejemplo, aquí ven, esta es una paciente que hace un cuadro gripal, toma medicamentos y a los días hace fiebre y en sus piernas amanece con esas lesiones. Y nos manda la interconsulta. Ustedes están viendo, son lesiones purpúricas, pero son confluyentes, o sea, se unen unas tras otras y ven en una de las piernas como una mancha rosada o roja, y si yo palpo, son petequias elevadas. Esta es el famoso enfermedad o síndrome de Heno-Scheulen, que es una vasculitis, pero nos mandan la interconsulta para diferenciar de las trombocitopenias, o sea, los trastornos de plaquetas, que también en estos casos las plaquetas suelen estar normales, ¿no? Y también me ayudarían al diagnóstico. En cambio, este es el lado derecho, es un niño que tiene unas lesiones puntiformes y a veces equimosis, y esto es porque a veces si las plaquetas están muy bajas, también puedo ver equimosis y no solamente petequias. Entonces, si son pacientes que, por ejemplo, hacen sangrado en la cavidad bucal, probablemente eso es debido a la trombocitopenia, porque como es hemostasia primaria, el sangrado más importante es mucocutáneo. Y veo el frotis periférico. Entonces están viendo acá dos frotises. Al lado izquierdo, ustedes ven esos puntitos medios oscuros, y ahí el lado izquierdo hay unos grandes, células grandes, son los glóbulos rojos, pero hay unos más pequeños, redonditos, con medios oscuros, con un halo rosado. Esas son las plaquetas. En el lado izquierdo, ustedes ven, hay un grumo de plaquetas. Y eso es lo que se ve normalmente cuando las plaquetas están adecuadas, normales.
Entonces yo digo, este frotis periférico, las plaquetas están normales. Pero el lado derecho veo plaquetas más aisladas, no se agregan, y veo unas grandes, que son las macroplaquetas. Esas macroplaquetas significa son plaquetas inmaduras, salen de la médula porque necesitan vivir, o sea, la vida media de las plaquetas probablemente ha disminuido y la médula saca plaquetas para compensar la disminución a nivel periférico. Entonces, para eso me sirve a mí revisar el frotis periférico, porque ese grumo de plaquetas del lado izquierdo pueda que la máquina no las contabilice y me da una falsa trombocitopenia. Por eso todas bajas de plaquetas en los hemogramas, como son automatizados, tengo que revisar el frotis periférico para verificar. Aparte, esas macroplaquetas ya no son leídas como plaquetas simples porque son más grandes y no las cuentan. Entonces también puede ser pueden darnos un número de plaquetas menor de la que el paciente tiene. En la técnica estamos hablando acá del tiempo de sangría, que como los decía, esta técnica ya está siendo dejada de lado, porque ahora ya el tecnólogo ya no quiere hacer nada manual. Como está todo automatizado, meten un tubo, a los 5 minutos salen los resultados, ya no, a veces ya ni saben leer frotices periféricos. Lamentablemente, la tecnología va pues en la otra contraparte. Esta es la técnica de Ivy, la técnica de Duke o Duque, es en el pabellón de la oreja, probablemente lo han visto, ustedes o les han hecho en alguna de sus prácticas. Este es el método de Ivy, que es mucho mejor el tiempo de sangría, pero tarda más tiempo. Es lo mismo, coloco un manómetro, tomo la presión arterial máxima y mínima y sale una media, lo mantengo en esa presión media y hago con un estilete unas punzadas, ahí pincho en el antebrazo y cada 30 segundos con un papel filtro y ahí ven el cronómetro, voy secando, se puede decir, esa zona que está sangrando y cuando para de sangrar, paro el cronómetro y ese es mi hora o sea, el tiempo de IBI, que es hasta 9 minutos. Y el Duke es de 4 minutos. Si está prolongado, significa pues que la hemostasia primaria está alterada. ¿No? Acá está igual, eso que estaba diciendo, y el otro es la retracción de coágulo. Aquí ven ese coágulo, esta prueba es muy sencilla, poner sangre total, llevarlo a baño María, y si la hemostasia primaria está adecuada, es decir, el vaso bien, y sobre todo las plaquetas en forma adecuada y con función adecuada, tiene que verse así un tubo en donde el coágulo está firme y se libera el suero. Si es que no se presenta así, es que hay un problema en la función plaquetaria. Y yo tendré que ver, ¿está tomando algún antiagregante plaquetario? Porque a veces el que toma aspirina, el clopidogrel, pueden dar alteraciones de esta prueba. Puede ser la enfermedad de von Willebrand u otras con trastorno de la agregación plaquetaria como el Bernard-Soulier. Entonces, esta prueba es un screening que se puede hacer, los hospitales no necesitan tecnología, es un tubo que le pongo sangre total y lo llevo a baño María a 37 grados y a la hora voy a ver si está o no alterado. Pero sí me da mucha importancia en la presunción si sale alterado porque voy a sospechar muchos pacientes con von Willebrand que nosotros esta sospecha empezó con una retracción de coágulo, o sea, o no retraen o una retracción incompleta que le llamamos. Entonces, en la hemostasia primaria, para recordar que vamos a considerar las trombocitopenias, que son las más comunes, la más común causa de daño en la hemostasia primaria es la baja de plaquetas. Segundo, las trombocitopatías hereditarias roquíreas. Estoy hablando de problemas en la función de la plaqueta. Y acá, como les hago recordar, la retracción de coágulo es la que me va a ayudar. Si tengo plaquetas normales, el paciente está sangrando, un perfil de coagulación normal, puede ser una función plaquetaria. Hago una retracción de coágulo y si está alterada, ya comenzaría a buscar otras patologías como la enfermedad von Willebrand, que es la más frecuente dentro de los trastornos hereditarios, y algunas enfermedades de tipo vasculares, pero como ya les dije, estas no nos corresponden a nosotros. Entonces, dentro de la primaria serían las trombocitopenias, que son muy frecuentes, y el von Willebrand, que es la patología hereditaria más frecuente que causa trastornos
no solo en la coagulación, también en la función de la plaqueta. Y en la hemostasia secundaria tenemos pues los otros perfiles, el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina activada y el tiempo de trombina. Recordar, ya esto lo sabemos de la fisiología, el tiempo de protrombina me viene la vía extrínseca. Principalmente es el factor 7 y el 5 que van a activar a la vía común, que es el 10, y para que conviertan la protrombina en trombina. La TTPA, que es el tiempo parcial de tromboplastina, va desde la activación de los factores de contacto, que son los quininógenos de alto peso molecular, la precalicreína, y viene el 12, el 11, el 9, el 8, el 10, y de ahí va la vía común. Y el tiempo de trombina principalmente es la formación de fibrinógeno en fibrina. Entonces aquí tienen causas de prolongación de los tiempos. Por ejemplo, si tengo un paciente que está recibiendo warfarina, el tiempo de protrombina se va a prolongar. Si tengo un niño, un bebito recién nacido, hay una insuficiencia hepática, inmadurez hepática, y la protrombina puede estar prolongada porque casi todos los factores vienen del hígado. Por eso es que la vitamina K se aplica intramuscular en todos los niños y ese es un protocolo. El ATTP ha prolongado, recordar la hemofilia, es un ejemplo, ¿no? Y el tiempo de trombina, problemas del fibrinógeno y de la fibrina. Entonces, recordar porque puede haber por ahí alguna pregunta en base a esto. Y en la hemostasia secundaria hay una prueba importante que para nosotros, y es también que es de rutina, porque ya lo hemos peleado muchísimo con los del laboratorio para que le hagan, que es la prueba de mezcla. En la prueba de mezcla yo voy a, y esto se puede hacer en tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina o el tiempo de trombina, es añadir, si una de esas pruebas sale alterada, yo no sé si esta prueba prolongada se debe a factores de la coagulación o porque hay un anticuerpo o algún inhibidor de la coagulación que también se puede dar. Entonces yo le tomo el plasma al paciente, la mitad, y la mitad le añado plasma sano de cualquier persona que lo ideal es un pool, pero también puedo tomar de una persona, le hago la prueba de coagulación está normal, su plasma le añado el plasma del paciente y vuelvo a hacer la prueba. Si la prueba sale normal, o sea que ese tiempo de lo que estaba prolongado se normaliza, significa que es por déficit de factores. Si en cambio no normaliza, me indica que hay inhibidores. Entonces de ahí seguiré haciendo las siguientes pruebas. Si corrigió, déficit factores. Dos son los factores, que por frecuencia el primer factor es 8, 9, y de ahí viene el resto. Puede ser 7, 10, 5, depende de la frecuencia de pacientes. Generalmente dentro de déficits congénitos, los factores 8 y 9 son los más frecuentes. O, si no corrige, hago el estudio inhibidores. Aquí tendré el anticoagulante lúpico y entro ya con el perfil SAF, pero también puede haber inhibidores contra algún factor de la coagulación. Por ejemplo, un hemofílico, porque recibe factor mucho tiempo, factores que no son propios de él, pueden en algún momento formar anticuerpos y de ahí el factor ya no funciona. Entonces voy a hacer inhibidores contra el factor 8. Y el tiempo de reptilasa es una prueba que casi no lo usan, es para si a veces el TTPA se puede prolongar por el uso de la heparina. O sea, la heparina puede alterar algunas pruebas de laboratorio, el tiempo de trombina también. Entonces, hago el tiempo de reptilasa. El tiempo de reptilasa no se modifica por la heparina. Entonces, si está alterado, ya no se debe a la heparina, sino a algún otro factor, dependiendo de la prueba que está alterada, ¿no? Entonces, reptilasa bien es un veneno de una serpiente, pero que lamentablemente no lo hacen en algunos laboratorios de tipo referencial. Y el sistema fibrinolítico, pues no nos olvidemos, hemos dicho ya que tenemos es la última fase, a veces todo está bien, pero el sistema fibrinolítico está alterado, o porque el fibrinógeno no está sintetizándose adecuadamente y por tanto está bajo, o porque se está destruyendo más rápidamente, y eso es porque hay algún factor desencadenante que está causando esto, está activando el fibrinógeno, y
¿Cómo lo valoro? Por los productos de degradación de fibrina y sobre todo uno de estos es el dímero D. Y también puede ser que la fibrina no sea una fibrina muy estable, que ya venga alterada, muy ya, porque la fibrina debe ser fuerte. De repente es una muy lisa, porque su estructura está dañada. Puedo hacer la lisis de globulina, que es una prueba rutinaria, una prueba que no es costosa, pero que también involucra, la prueba es manual, ¿no? Entonces, es el sistema fibrinolítico. Entonces, aquí les dejo, esto es unos algoritmos, y de acá pueden venir preguntas por si acaso, para poder ver si yo tengo un paciente que está sangrando y es un adulto, no, es un niño, por ejemplo, de 5 años, sangrando, y yo le hago el perfil de coagulación. Este perfil tiene TTPA, que es la vía extrínseca, digo la intrínseca, y el tiempo de protrombina, la vía extrínseca. Entonces nos vamos. Si la parte de arriba, si el TTPA está normal y el TPA normal es la vía extrínseca. Si estoy pensando en cuadro hereditario, voy a dosar el factor 7. Entonces, tengo pacientes, me vienen niñitos, me ponen descarte de hemofilia y en realidad no son hemofílicos. Y me basta con hacer el TTPA y el TP. El TP, vía extrínseca, factor 7. Me voy hacia abajo. El TTPA está normal y el TP anormal, los dos están alterados. Entonces, la vía común. Podría acá dosar el factor 10, o sea, hacer el estudio del factor 10, digo, del tiempo de trombina. Pero si no lo tengo, entonces yo sospecho que puede ser el factor 10, porque ambos activan el 10, puede ser el 5, que me viene de la vía extrínseca, pero ya veo tiempo de trombina, principalmente función del fibrinógeno. Entonces voy a dosar fibrinógeno, voy a ver cómo está ese fibrinógeno, si hay un problema en la estructura que se llama disfibrinogenemia, o pueda que la misma protrombina esté alterada. Me voy al lado derecho, el TTPA está prolongado y el tiempo de protrombina normal. Entonces es la vía intrínseca. Digo, ¿está sangrando el niño? Sí. Doso factor 8, factor 9, factor 11. El 8 es la hemofilia A, el 9 es el hemofilia B, y el 11 antes se llamaba hemofilia C, que ya no está considerado como hemofilia C, ya no hay ese término. Y abajo pueda que esté prolongado, pero no sangra. Entonces son los de contacto, quininógeno de alto peso molecular, precalicreína y dosaje del factor 12. El factor 12 disminuido es el único factor de la coagulación en donde en lugar de sangrar, trombosa el paciente. Entonces recuerden, si hay una disminución del factor 12, no va a haber sangrado. Igual, con los quininógenos, o sea, los factores de contacto, cuando disminuyen, tienden a causar trombosis más que sangrado. Y si ambos están normales, tanto el TTPA como el TP, me voy a ver deficiencia del factor 13. ¿Qué es ustedes saben, el factor 13 es el estabilizante de la fibrina. El coágulo de fibrina, el coágulo es muy liso, entonces hago el test de solubilidad de la urea y voy a detectar que rápidamente se va a destruir y es entonces producto de el factor 13 principalmente. Y si tengo, este ya es un cuadro adquirido, que son los más frecuentes, pues, ¿no? Porque los otros son hereditarios. Igual, si el TTPA está prolongado o anormal y el tiempo de protrombina normal, me voy a la vía intrínseca. Y acá yo comienzo a preguntar, vía intrínseca, digo, ¿está recibiendo heparina el paciente? Si no está recibiendo, entonces digo, hay un inhibidor, puede ser un inhibidor del factor 8 o inhibidores de tipo lupus. El anticoagulante lúpico es muy frecuente, estamos viendo con mucha frecuencia que está prolongando el tiempo parcial de tromboplastina. Entonces, ¿cómo haré la diferencia? El test de mezcla. Cuando hay un inhibidor, un anticuerpo, la mezcla no va a ser corregida con plasma sano. Me voy hacia abajo, el TTP anormal y el tiempo de protrombina anormal. La vía extrínseca es la afectada y esto es muy común.
Esta prueba se altera muchísimo en las enfermedades hepáticas, en la cirrosis hepática, por ejemplo, lo voy a ver alterado, y en el uso de la warfarina, que precisamente nos sirve como es un anticoagulante que usamos muchísimo, ya lo vamos a ver también. Tenemos muchos pacientes en la consulta externa anticoagulados con warfarina, y van a ver que el tiempo de protrombina va a estar prolongado. Y acá vengo a la derecha, los dos vías comunes, el TTPA y el TP, están anormales. Las dos vías están afectadas. Entonces voy a ver, hago el tiempo de trombina, que es la activación, o sea, hago el activado por factor 10 y el estudio de fibrinógeno. Si las pruebas están anormales y si mi paciente está sangrando, son tres las causas. Una sobredosis de heparina, o sea, estoy hablando de heparina no fraccionada cuando hablemos de anticoagulación. Hay varios tipos de heparinas, pero ya ahora la heparina no fraccionada ya casi no la usamos más la de bajo peso molecular. La de bajo peso molecular no me altera los perfiles de coagulación. Esta es la heparina no fraccionada y sobre todo si está a grandes dosis, como usa cardiovascular, por ejemplo, porque ellos entran, cuando entran en una cirugía, sacan la sangre, pasa una bomba, y para que se mantenga la sangre anticoagulada usan mucha heparina. Entonces puede haber una sobredosis de heparina. En enfermedad hepática severa, tipos ya cirrótico y la coagulación intravascular diseminada. Y si el tiempo de trombina y el fibrinógeno están normales, también puede ser por uso de warfarina, pero todavía está ya aumentado, es demasiada la cantidad de warfarina, pero no como ya está en sobredosis. Puede haber un déficit de vitamina K que podría darle al paciente, o también enfermedad hepática, pero no todavía en el grado de severidad como está en la parte de arriba, donde ya hay los trastornos propios de el cirrótico ya en estadios terminales puede ya semejar como la fase final de un CID, sangran profusamente y mueren por sangrado, ¿no? Entonces, bueno, esta es la primera parte. No sé si hay alguna pregunta. ¿Me escucharon, no? Porque a veces ahora de repente estoy hablando y no me escuchan. Chicos, Sí se escucha, doctora. ay, ay, porque a veces los Zoom y esto. Nada, entonces vamos a la siguiente. Voy a compartir un ratito. Ya, ¿están viendo mi pantalla? Ya. Entonces, vamos a la otra contraparte. Vamos a hablar ahora sobre trombosis. Entonces, esto un poquito vamos a hablar más sobre la trombosis cuando hablemos de anticoagulación. Entonces, ¿qué es la trombosis? ¿Qué es el trombo? Es una obstrucción, ya saben, localizada del flujo de la sangre en algún vaso sanguíneo que puede ser arterial o venoso por un trombo. Y esa formación de un trombo es importante para tener el concepto de qué voy a dar, si voy a anticoagular o voy a antiagregar. Entonces ese trombo, que puede ser arterial o venoso, va a provocar pues una obstrucción de la sangre a través del vaso, y la zona donde no va a estar irrigada puede pues causarle isquemia. Y ese es el gran problema de la trombosis. Si el trombo ocupa un vaso importante, la isquemia puede incluso afectar de tal manera, si es en miembros inferiores, puede causarle gangrena, necrosis,
y perder la pierna el paciente, si no atendemos a tiempo a este paciente. Entonces, como comento ahí, si la isquemia se prolonga, entonces va a haber una lesión irreversible con necrosis y puede afectar cualquier vaso, ¿no? Entonces, en los cuadros de trombosis, vamos a tener la clasificación que puede ser la trombosis de tipo, o sea, debido a desórdenes congénitos. Cuando hablamos de trastornos congénitos, son las llamadas trombofilias. Quiere decir que acá hay la disminución de una estructura, de una proteína que impide, o sea, que es una proteína protectora que impide la trombosis. Y son los llamados anticoagulantes naturales, que son la antitrombina 3, la proteína C y la proteína S. Estas son denominados y están dentro del grupo 1. Entonces, puedo tener un jovencito de 12, 13 años que, por ejemplo, se va a jugar fútbol, lo golpean en la pierna y hace una trombosis. Entonces, ya ustedes saben que la trombosis es más frecuente en el adulto o en el anciano, porque ya comienza a ver pues, las enfermedades adquiridas que pueden causar estados de hipercoagulabilidad. Pero en un niño, un joven, un adolescente, yo tengo o la obligación de pensar que es un cuadro hereditario y buscar esas tres defectos o deficiencias que son las más comunes, que es la antitrombina 3, la proteína C y la proteína S. Y en el grupo 2 se está observando a nivel mundial que hay otro defecto que es también relativamente frecuente, que puede causar también trombosis de tipo hereditario, que es la resistencia a la proteína C activada, y esta es una mutación de un factor 5, que se llama el factor 5 de Leiden. Y puede haber otras mutaciones, por ejemplo, la variante G2021-0A, que es una variante, es un tipo de protrombina anómala. Puede haber una anomalía del fibrinógeno, que es la llamada difibrinogénemia, o niveles elevados de factor 8, factor 9, 11, factor von Willebrand, si están muy elevados, también podrían causar trombosis. Entonces, cuando el paciente es joven, yo tendré que investigar estas patologías, ¿ya? Y son las llamadas trombofilias, que no son muy comunes, pero siempre tenemos que estar atentos cuando se presenten en niños y en jóvenes, incluso en adultos jóvenes. Pero lo más común para nosotros son las causas secundarias. Dentro de las causas secundarias las vamos a dividir en problemas de tipo plaquetario, donde hay una hiperactividad de las plaquetas y por tanto forman trombos de plaquetas. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el síndrome antifosfolipídico, que bueno, cuando no está lamentablemente como tema, pero el síndrome antifosfolipídico es muy complejo. No solamente es que las plaquetas se agregan más rápidamente, sino que ahí hay los mismos fosfolípidos intervienen en muchos factores, sobre todo en activar diferentes niveles en la cascada de la coagulación y por tanto también pueden formar trombos. En las trombocitopenias por heparina, o sea, cuando el paciente está recibiendo heparina, cualquier tipo de heparina, y al tercer, cuarto día le saco un control de hemograma y las plaquetas están bajas, tengo que suspender, quitarle la heparina, porque si continúa, esto no es en relación a dosis, es a idiosincrasia, y es un efecto inmunológico. Si no le quito la heparina, este paciente va a hacer la famosa trombosis de rebote. Yo digo, pero estos usan heparina, ¿y por qué a trombosa? Porque las plaquetas se hiperagregan, y por eso caen las plaquetas en cantidad, pero no es porque no se produzca, sino que se agregan grandes cantidades formando trombos plaquetarios. En los trastornos mielodisplásicos, en las dislipidemias y en la diabetes mellitus, para poner un ejemplo, en la diabetes, incluso se ha visto que no solamente las plaquetas, sino el factor von Willebrand, los dos son responsables de las neuropatías periféricas que tienen los pacientes de diabetes en la microcirculación. Por eso es que ahora
se recomienda que apenas el paciente ya empiece, se le diagnostique de diabetes mellitus, entonces debe usar antiagregantes de tipo plaquetario, precisamente porque para evitar el daño de la microcirculación. Entonces, el siguiente grupo de ejemplos son los desórdenes adquiridos de la coagulación y la fibrinolisis. O sea, aquí a veces no podemos determinar la causa por qué hacen trombosis, porque son múltiples factores. Por ejemplo, en las enfermedades malignas, las neoplasias y principalmente los adenocarcinomas son patologías que con mucha frecuencia o que tenemos que estar viendo que pueden hacer trombosis. En la gestación, ustedes recuerden, hay la trombosis gestacional. Y esto porque en la gestación todos los factores hay una hipercoagulabilidad, precisamente fisiológica, para tratar de evitar el sangrado masivo durante el parto. Entonces hay que estar con mucho cuidado en la gestante si hace trombosis. El uso de anticonceptivos orales, y aquí sí no se puede usar masivamente, y cuando las mujeres usan es preferible que tenga una evaluación hematológica por si acaso no tenga alguna deficiencia de estos factores hereditarios y que cuando usen algún anticonceptivo sea el detonante y cause trombosis. En el síndrome nefrótico, porque hay gran pérdida de proteínas, dentro de ellos la antitrombina 3, en la trombosis inducida por warfarina, que hemos estado comentando, que es por una hiperactividad de las plaquetas, y en la disminución de la actividad fibrinolítica, o sea, si hay un problema en la destrucción de la fibrina, entonces esta va a durar más y puede causar trombosis. En el endotelio, si hay un daño en el endotelio, por ejemplo, en la homocistinuria, suele haber trombosis de etapas tempranas, y esto más trombosis de tipo arterial, el éstasis venoso, la hiperviscosidad, la púrpura trombocitopénica trombótica, que acá hay muchos factores asociados al factor von Willebrand y el ADAS 13, y las arteritis causan porque hay una actividad de la pared del vaso arterial. Entonces, yo voy a ir sumando factores, los llamados factores de riesgo en mi paciente. Entonces, primero es la clínica. En la clínica de mi paciente, y eso lo vamos a ver en anticoagulación, hay pacientes que tienen riesgo de trombosar. ¿Y yo qué hago? Voy a dar la profilaxis, anticoagulación profiláctica, que es diferente a si ya trombosó. Si ya hizo la trombosis, yo lo que voy a hacer es, voy a dar anticoagulación plena, anticoagulación para el tratamiento. Pero ahora con todos estos factores de mecanismos que ya sabemos, en mi paciente, cuando llega a la evaluación, llega un paciente para hospitalizarse, entonces, y eso lo vamos a ver en la parte de anticoagulación, yo voy a comenzar a hacer la historia clínica y a ver los factores de riesgo del paciente. Si, por ejemplo, es un paciente que ingresa por un cáncer gástrico, y hay un factor de riesgo, si ha tenido antecedente de infarto agudo de miocardio, si ha tenido una trombosis anterior, entonces voy buscando los factores de riesgo. Si tiene factores de riesgo, lo que voy a hacer es anticoagular. Pero el laboratorio, ¿en qué importancia tiene el laboratorio en la trombosis? Entonces aquí a veces estamos muy limitados, porque si los estudios de coagulación no están tan marcados, tan importantes en el laboratorio, en los diferentes laboratorios, a veces no tenemos todo un perfil de coagulación completo, no tenemos los dosajes de factores, peor en trombosis. En trombosis realmente estamos dentro de Latinoamérica, o diríamos uno de los últimos en evaluaciones de trombosis. Entonces es mucho más difícil, pero tenemos que seguir insistiendo más si nuestros pacientes lo requieren. Entonces, ¿qué pacientes voy a estudiar? Y que digo, acá hay un componente, hay algo que está ocasionando trombosis. Primero, pacientes con historia de tromboembolismo y sus familiares en primer grado. ¿Por qué? Porque si tiene el papá, por ejemplo, hizo trombosis, el hermano hizo trombosis, entonces ya yo sospecho que hay un problema congénito hereditario en esa familia. Entonces tengo que estudiarlo, a pesar que ese paciente, esa persona no haya hecho trombosis. Ya hay antecedentes. Peor si lo ha hecho. Si
ya que si estos fueran portadores, es decir, que ya lo detecté antes del cuadro trombótico, entonces voy a evaluar si van a recibir profilaxis. Muchos de estos pacientes hereditarios o congénitos empezará la anticoagulación cuando hacen la trombosis o cuando hay un mecanismo de riesgo, un factor de riesgo que de repente le va a ocasionar la trombosis. Por ejemplo, una inmovilización prolongada, se fracturó la pierna y tiene que quedarse casi un mes con su yeso. Entonces, esa inmovilización también es un factor de riesgo de trombosis. Y si tiene un defecto que le causa trombosis, tengo que anticoagularlo independiente de la edad. Si va a ser sometido a una intervención quirúrgica compleja, porque el hecho igual va a estar inmovilizado bastantes horas, entonces puede causarle el efecto. ¿Cuándo? Entonces, ¿cuándo voy a hacer las pruebas? Después de 6 meses del episodio agudo de trombosis y al menos 2 semanas después de suspender el tratamiento anticoagulante. O sea, si mi paciente trombosó, yo no me voy a preocupar en buscar la causa. Lo haré después. Lo que tengo que hacer es darle la anticoagulación para evitar las complicaciones de la trombosis. Entonces lo voy a estudiar después. De acá voy a hacerle el seguimiento. Después le voy a tener que suspender 2 semanas para poder hacer las pruebas, porque las pruebas se pueden alterar si es que le doy anticoagulación. Entonces, si el paciente está en cuadro agudo, algunos envían las pruebas de laboratorio, pero si salen bajas, no me va a dar realmente el valor real, porque puede salir baja porque todo el sistema de hemostasia se activó. Entonces, lo haré después de 6 meses del periodo agudo y hasta al menos 2 semanas de suspender la anticoagulación. Y las pruebas generales, tenemos las pruebas rutinarias. Si el paciente está con cuadro de trombosis, bueno, hago las pruebas generales del hemograma, voy a buscar las plaquetas, de repente tengo plaquetas 1.000.000, la trombocitosis, por ejemplo, puede causar trombosis, entonces por eso de todas maneras hay que investigar. Voy a investigar la función renal, hepática, la deshidrogenasa láctica, una orina, un sedimento para poder ver si está perdiendo proteínas por la orina, etcétera, ¿no? Las pruebas generales que siempre tomamos y que de repente si hay alguna alteración me pueden ayudar de repente a ver alguna enfermedad de fondo. Las pruebas de escrutinio, que ya saben, las pruebas de perfil de coagulación, vamos a ver cómo están, si están normales, si están bajas, también determinaré lo importante. Y bueno, estas son pruebas que me van a ayudar a definir, por ejemplo, si el tiempo parcial de tromboplastina alterado activado está alterado y la mezcla no me corrige, el anticoagulante lúpico es lo más común. El anticoagulante lúpico está siendo muy frecuente en nuestras pruebas ya hace varios años, y este anticoagulante lúpico es un inhibidor que puedo no darle validez. Hay enfermedades, por ejemplo, un problema viral, de repente se produce el anticoagulante lúpico, ¿no? Pero también se va a ver más, por eso el término lupus, enfermedades inmunológicas hay que considerar. Entonces yo tendré que ver la clínica del paciente y para determinar si le doy o no validez. El tiempo de protrombina, por ejemplo, los valores bajos voy a ver en proteína C y proteína S. El tiempo de trombina para problemas de fibrinógeno y fibrina, por eso es importante hacer este tipo de pruebas como screening para seguir el siguiente paso de la evaluación. ¿Qué pruebas determinan el estado hipercoagulable? El dímero D. O sea, aquí yo ya estoy hablando que está habiendo un estado hipercoagulable. Las otras pruebas me ayudan al screening. Estoy haciendo el screening en un paciente. Ese jovencito, por ejemplo, que trombosó. ¿Cómo sé si es una trombosis o es un hematoma? Entonces ahí yo tendré ya algunas pruebas. El dímero D es un marcador de hipercoagulabilidad muy sensible, pero es poco específico. Entonces, el dímero D es una prueba de rutina, nosotros lo tenemos que hacer 24 horas, principalmente nos sirven para la emergencia, pero a mí me sirve un resultado negativo del dímero D, porque el resultado negativo, en parte, si mi paciente viene con un dolor en la pierna, en la pantorrilla, y yo presumo trombosis y el dímero D me sale negativo, me descarta
probablemente me descarta que sea una trombosis. Pero si me sale positivo, ahí tengo que buscar si realmente es por trombosis o por otras causas, porque si mi paciente está sangrando, por ejemplo, el dímero D también me puede salir positivo, porque sangra, forma en el coágulo, la fibrina actúa, la fibrina es destruida y uno de los productos es el dímero D. Entonces, aquí el dímero D me sirve para descartar si o sea, si es negativo, me descarta la trombosis. Y si es positivo, evaluaré de acuerdo a la clínica del paciente. Por ejemplo, me llega un anciano en la emergencia con un distrés respiratorio. Me dicen, esto ha ocurrido hace horas y no tiene fiebre. Entonces yo digo, será, a veces, hace muchos años decían, esto es una neumonía. Pero no, ahora ya, conforme estamos ya tantos años evaluando y viendo la literatura, los cuadros de trombosis son muy frecuentes y un buen porcentaje pasan desapercibidos. Entonces, yo digo, este paciente tiene distrés respiratorio, no tiene fiebre, es un anciano, le tomo la placa radiográfica, parece una neumonía, pero recuerden que la trombosis, la tromboembolia pulmonar, la placa puede incluso en las primeras horas no haber ninguna imagen o puede semejar una neumonía. Entonces, en esos casos, si el dímero D sale positivo, yo asumo, esto puede ser una embolia pulmonar y anticoagulo. Después haré las pruebas mucho más específicas para determinar si fue una embolia, en qué área ha estado, etcétera, pero ya quizás la anticoagulación pues, le salve la vida al paciente, ¿no? Entonces, me sirve el dímero D como una prueba de screening y ahora se cuantifica, también eso es lo otro. Es diferente que yo ponga 500 unidades, dice el dímero D positivo 500, a que sea 12, por ejemplo. Entonces, la cantidad también me va a indicar, o sea, no es el cualitativo que me dice positivo o negativo, sino que ahora se cuantifica y la cuantificación también me va a ayudar a definir si voy a ver en relación a la enfermedad. Y las pruebas específicas. Una vez establecido el diagnóstico, se debe realizar un estudio completo para buscar la causa del estado hipercoagulable. O sea, yo no me puedo quedar, sobre todo en los jóvenes, no me puedo quedar en que fue una trombosis, le di la anticoagulación y se va. Yo tengo que, en la medida de lo posible, buscar, si no hay en mi hospital, tendré que ver en dónde para poder llegar al estado, a definir el estado hipercoagulable. Es más fácil determinar en un paciente que tiene una enfermedad congénita o hereditaria que ha hecho trombosis, cuál es la causa, porque generalmente es el defecto de una sola proteína, diríamos déficit de proteína C o antitrombina 3, al adulto que es el adquirido, porque en el adquirido hay muchos factores que se pueden sumar para la trombosis. Entonces, el estado hipercoagulable en los adquiridos, incluso a veces no logramos determinar la causa que conllevó a la trombosis. Pero en ambos casos tengo que anticoagular. Entonces, este es el estudio, ya cuando yo estoy pensando, esto sospecho de un estado de hipercoagulabilidad, tengo que hacer esto. Primero, la resistencia a la proteína C activada, de repente el factor 5 de Leiden. Últimamente, en los últimos estudios, se describe que es la primera causa de trombosis congénita. Sin embargo, nosotros es una de las pruebas que más difícil podemos, porque algunas de estas pruebas tengo que mandarlo a la práctica privada porque nuestros hospitales no lo hacen. El que le sigue es la actividad 3, la antitrombina 3, de preferencia hacer actividad, que es la función de la antitrombina 3, si pueden hacerse las dos, la cantidad y la función, mejor. La proteína C, la proteína S, el plasminógeno, se estudia el sistema fibrinolítico, y aquí ya vengo las pruebas que puedo hacer, el anticoagulante lúpico, la anticardiolipina y la beta-2-glicoproteína, que es para el síndrome antifosfolipídico, la homocisteína para la homocisteinemia, que es también trastorno congénito, que generalmente es la única que da trombosis arterial, todo el resto hace trombosis venosa, y la mutación del gen 20-21-0A de la protrombina. Entonces, las preliminares para trombosis
primero el perfil, lo que hemos hablado, pero si voy a ahondar más, tendría que hacer todas estas pruebas que deberíamos tener en nuestros hospitales. Lamentablemente, no todos los hospitales, yo soy de la idea, son pruebas costosas, que no duran mucho tiempo, entonces debería haber centros de referencia, laboratorios referenciales, como lo hay en otros países. Pero lamentablemente acá seguimos que como es costoso y a veces no hay mucho paciente, diríamos, entonces los laboratorios no quieren ayudarnos a realizar estas pruebas. Entonces, a veces cuando tenemos pacientes de este tipo, tenemos que enviarlo a la práctica privada y algunos no pueden costearse las pruebas porque son costosas. Entonces, ni modo. Bueno, si la proteína, si la prueba de la resistencia a la proteína C activada resultara alterada, el siguiente paso sería confirmar con la mutación del gen del factor 5, o sea, que es el factor 5 de Leiden, que es una mutación que ocasiona resistencia a la proteína C activada, ¿no? Bueno, esto continúo, bueno, esto ya creo que es un poco para el laboratorio y nada más. Vamos a complementar y ya esta parte de la trombosis con la anticoagulación. Ahí vamos a hablar un poco más de la clínica, de la trombosis de tipo arterial, de trombosis de tipo venoso, los factores de riesgo, ¿no? Y porque a mí no me tocaba solo ahora las pruebas de laboratorio, ¿no? Que son un poquito más complejas que las pruebas de hemostasia para ver los trastornos que son de hemorragia. Quedamos ahí, alumnos. Nos estamos viendo entonces a la próxima clase.